RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy empezamos la semana con el análisis crítico del mensaje presidencial. He estado revisando si ha habido en la historia de la República un mensaje presidencial que dure poco más de 5 horas. Bueno, parece que no existe. Eso es interesante porque estamos batiendo un récord. Lo interesante es saber cuánto de ese mensaje nos da pautas y señales de lo que pasa con el Perú y de lo que necesitamos hacer. Y para ello hemos invitado a Aurelio Díaz, un economista muy calificado, que conoce el mercado de valores, que conoce la economía global. Y aquí vamos a empezar este ping-pong de preguntas y respuestas. Bienvenido, Aurelio. Pedro, muchísimas gracias. Y bienvenido, Jorge Luis Aurelio, al programa Integrando Perú. Jorge, buenos días. Bienvenido. Oye, Aurelio, disculpa, antes de comenzar con el análisis que Pedro nos plantea, yo quisiera hacerte una pregunta en referencia no al mensaje, sino a lo que hay detrás del mensaje, a la impresión que te deja. Metafísica esa pregunta. Un discurso de 28 de julio de más de 5 horas. ¿Qué significa eso? Porque podemos hacer una síntesis orgullosa, una síntesis victoriosa de las 500.000 cosas que hemos hecho en el último año, pero sentarte 5 horas y media creo que nos está indicando algo. Creo que nos quiere dejar un mensaje también. Solo ese hecho expresa una intencionalidad. Quizá. ¿Tú cómo lo ves? A ver, 3 días después del mensaje, hay varias cosas que van quedando más o menos claras, ¿no? La primera de ellas es que una reflexión muy sencilla. Cuando un funcionario público prepara un discurso que va a tomar 5 horas, su propósito no es comunicar. Su propósito probablemente es atontar, adormecer, distraer al público al cual va dirigido. Entonces, cuando tú preparas algo y sabes que esto va a durar 5 horas, de entrada, la orientación del discurso ya no es un discurso que va a ser escuchado por la población, sino probablemente va a ser materia de que algunos analistas y algunos periodistas se interesen por lo que has escrito, con lo cual la masa a la cual va dirigido el discurso está mucho más reducido, ¿no? Otra cosa que me hace pensar es que cuando de un discurso la gente solamente recuerda el tiempo que duró y no el contenido que tiene, es porque en realidad tiene poco contenido. Tiene más vocación de anexo estadístico que de anuncios. Entonces, esa es una segunda observación que uno no debe perder de vista, ¿no? Entonces, tienes a alguien que tiene de un momento determinado la atención de la población y durante el transcurso de la presentación, la mitad de los congresistas se van a sus casas, parte de su equipo de ministros está bostezando, uno se queda dormido, y te das cuenta de que la capacidad de convocar y llamar la atención en realidad no existe y se va perdiendo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cuando alguien que se para enfrente va a dar un discurso y sabe que va a tomar 5 horas, en realidad tiene un plan, tiene una idea detrás. Y a mí me preocupa, lamentablemente, que sea adormecer al público, atontarlos, distraerlos,
no decirnos nada. Eso es lo que más me preocupa. Yo quisiera hacerte la pregunta partiendo del hecho si el mensaje, para los pocos que nos hemos dado el trabajo de leerlo, revela la foto del país que tenemos hoy. Es decir, más allá de tu comentario, en verdad hay un crecimiento inercial, hay planes sectoriales, hay un impulso muy fuerte de China al Perú como socio sin lugar a dudas. Hay también indicadores que puedes cuestionar, pero es un comportamiento errático, un comportamiento de un país que no tiene a la meritocracia como característica masiva de desempeño de sus funciones en las distintas líneas de especialización. Entonces, la pregunta la planteo volteando la moneda de lo expresado por Jorge Luis. Es decir, estamos hablando de la forma en la que hoy se maneja nuestro país, es decir, aceptar que hay bueno, malo y feo, pero que tenemos que seguir. A ver, cuando uno espera el discurso de 28 de julio, en realidad lo que espera, más allá de un recuento de lo que se hizo o lo que no se pudo hacer, uno espera que el discurso responda a las preocupaciones más importantes de la población. Y cuando uno mira qué cosa es lo que le preocupa a la gente casi en cualquier encuesta, primero la violencia, segundo la corrupción, tercero su situación económica. Y yo siento que este discurso ha evitado tratar en serio temas importantes. Y de hecho a mí me preocupa cuando uno se toma tanto tiempo para no decir nada, o para en realidad tener muy pocos anuncios, muy pocos avisos. De hecho, cuando uno revisa el discurso, se da cuenta de que los temas que a la gente le preocupa han sido contestados de manera simbólica. Hay un problema de violencia, bueno, vamos a cambiarle el nombre al Ministerio del Interior por otro nombre. Hay un problema de temas vinculados con una violencia día a día, bueno, vamos a mencionar que el tema amanecer seguro y retorno seguro pues están funcionando, cuando en realidad la captura de las bandas no se produce ni por amanecer seguro ni por retorno seguro, sino es un trabajo de inteligencia. O sea, no se está entendiendo el problema o voluntariamente no se quiere hacer nada. Otro tema importante es que cuando uno mira el tema de la violencia, se da cuenta de que el origen básicamente está concentrado en 5 temas importantes: tal ilegal, minería ilegal, transporte informal, narcotráfico, temas vinculados con la extorsión. Y yo no siento que en este discurso haya habido una línea vinculada a cómo se ataca ese tema. En relación al tema económico, los números que hemos visto para las cifras de abril y probablemente para las cifras de mayo de recuperación del PBI es un efecto estadístico. Nadie puede decir que 2 meses de crecimiento del PBI es un síntoma de tendencia o de rebote. En realidad hay que ser muchísimo más cautos, mucho más prudentes en valorar qué es lo que viene hacia adelante. Y lo que viene hacia adelante hay que mirarlo en términos de cómo van las grandes variables económicas, cómo va la evolución de nuestras exportaciones, cómo va nuestra recaudación que ha caído, si se va a recuperar la capacidad de compra de la población, si los precios de los minerales todavía van a seguir altos por un tiempo un poco más largo. O sea, hay variables que no controlamos y que probablemente van a poder explicar la composición o el desempeño, el performance de ahora hasta fin de año. Hay una variable que no podemos, digamos, que la presentación de la presidenta pudo manejar mejor,
y que es el tema de las expectativas. Y siento que las expectativas es una variable que pudo ser mejor manejada y que no ha sido abordada correctamente, ¿no? Pero el tema es más orientado al hecho, y te lo pongo un ejemplo. Hubo un conjunto de actores en la empresa privada y la sociedad civil que cuestionaron la elección del presidente del Congreso, por ejemplo. Y alguien me decía, suponemos que no eligen a este presidente del Congreso, ¿el Congreso va a dejar de dictar normas políticas que muestren una línea de simpatía con sectores a quienes da facilidades, no obstante que se está incrementando el problema? O sea, dicho de otra forma, ¿es una persona la responsable de todos los dolores de cabeza que tú has mencionado, o estamos hablando de un proceso muy complejo de pérdida de total identificación con un país de primer nivel, con un país que asegure el estricto cumplimiento de las reglas de juego y que busque el mayor de los resultados? Dicho de otra forma, hay una suerte de tolerancia de todos con un país que hace realidad la mitad de sus proyectos, pero si eso nos permite tener ingresos para sobrellevar la casa, tiramos para adelante. Lo vemos con la tasa de crecimiento por temporada de la pesca, que nos ha dado oxígeno. Los precios altos del cobre, el oro, también nos dan oxígeno. No se ha hecho un patrón de conducta el manejar esta economía ralentizada, esta economía con tal de caminar hay que aceptar la realidad, porque con estos cuadros no podemos. Y hablo no solo del nivel directivo, sino de todos los niveles de decisión. El problema de la seguridad tiene que ver también con el hecho de que cuando quieren, atrapan a las bandas más avesadas. Pero en todos los informes uno lee que hay un problema de falta de amor propio, de valores institucionales en el colectivo, porque no se premia a los que mejor rinden, sino que muchas veces se premia al que dice, sí señor. Entonces, si eso significa un problema de idiosincrasia, un problema de haber aceptado una forma de actuar que no es la del primero de la clase. Yo creo que estamos en un momento de coyuntura donde las prioridades país se han dejado de lado porque la clase política está viviendo, digamos, la experiencia, se está preparando para la experiencia de la próxima elección. Las fechas para los próximos comicios, la maquinaria electoral está en marcha y la gente comienza a dejar de estar interesado para ver qué hace o qué no hace del presidente vigente. De hecho, el mejor momento para tomar acción y realizar cambios importantes en estructuras no se producen al final de ningún gobierno, se producen al principio. Y lo que estás viendo en realidad es que estamos flotando en una inercia que siento que lo que nos va a hacer es llegar a duras penas al 26, pero muy desgastados. Un tema importante también veo es que muy poca, digamos, siento que no ha habido una crítica aguda al mensaje. Siento de que si bien el tema del tiempo ha sido un abuso y una, digamos, muestra que en realidad el discurso no estaba orientado a la población, sino estaba orientado probablemente a satisfacer el apetito, el interés o la atención de algunos sectores, te das cuenta que lo que en verdad está ocurriendo es que ya se está dejando el tema país en un segundo plano porque el tema es cómo llego al 26. Con relación a lo que mencionas es, de este discurso en realidad lo único que yo puedo rescatar es el anuncio de este superministerio de infraestructuras, ¿no? Esto es una buena idea, pero lamentablemente requiere en la práctica
la concurrencia de un montón de factores para que esto no se vuelva un gran poder y en realidad un nuevo centro de corrupción. Entonces aquí hay temas que no solamente pasan por entregarle el proyecto de la fusión o la adición de estos 17 pliegos dentro de esta nueva entidad, este gran ministerio, sino que pasa por una serie de procesos que no veo que hayan sido contemplados y tampoco siento que este super ministerio pueda ser materia de discusión dentro de un Congreso tan poco entrenado, tan poco preparado, tan poco ilustrado como para entender qué está pasando, ¿no? Cuando uno mira... Aurelio, Perdón, te escucho. sí, Aurelio, interesante el comentario sobre este súper nuevo Ministerio de Infraestructura, pero quisiera un poquito No es uno solo, retroceder. no es uno solo, se ha planteado dos grandes bloques de conjugación de ministerios. Sí, 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 van a haber dos fusiones y este nuevo ministerio. Interesante, pero a ver, Aurelio, he estado revisando la entrevista que tuvimos contigo hace unas semanas atrás. Me pareció una entrevista interesante, muy fluida, y tú allí hablabas de una agenda común mínima. Una agenda común mínima. Y cuando yo veo que la presidenta de la República va a un congreso que no la escucha, porque la mitad no está, y los ministros están cansados, etcétera, cuchichean en voz baja entre ellos, hay un ambiente un poco extraño ahí, pero bueno, de acuerdo. ¿Tú crees que este discurso ha intentado crear una agenda común mínima, mostrar una ruta común mínima, proponer, o ha sido simplemente esto es lo que yo estoy haciendo y lo tomas o lo dejas, te guste o no te guste? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ha sido convocante o ha sido otra cosa? Probablemente una de las actividades más difíciles es tratar de esconder un elefante en el dormitorio. Y entonces, cuando tú haces un discurso que abunda en extensión, pero está vaciado de contenido, te das cuenta de que lo que salta a los días siguientes es que no es convocante, no propone agenda común, no tiene líneas hacia adelante, no está mirando los próximos años. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que temas como la violencia, temas como la sostenibilidad del crecimiento, temas como cómo darle contenido a este nuevo ministerio que quiere plantearse. O sea, esto no es un trámite de entregar un documento y decir apruébalo rápido al Congreso. O sea, lo que estás notando es que es difícil hoy día tapar con un dedo la cantidad de evidencias que hay de que hay temas que no han sido tratados. Entonces, para regresar al tema vinculado con el concepto del Ministerio de Infraestructura, si te das cuenta, lo que estamos viendo es una tímida muestra de que en verdad lo que falta o lo que tiene que hacerse en el país es una gran reforma del Estado. Y si te das cuenta, lo que está planteando, sin querer plantearlo, es que no tiene más sentido hacer un ministerio de infraestructura y por decir una serie de modificaciones para que el Estado sea más eficiente, proponiendo en realidad este acto dentro de una gran reforma del Estado, donde contemos con asesoría internacional, con recursos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, con apoyo de la OCDE para buscar mejoras y perfeccionamiento de procesos. ¿No es mejor que estas 17 partidas o programas o procesos que se van a aglutinar dentro tengan en realidad funciones, haya un mapeo de sus actividades, haya un manual de operación y funciones, se convoque a las personas que puedan manejar este monstruo, se incorpora a la Contraloría, a un órgano de control, se compare con experiencias exitosas en otros países? O sea, ¿no es mejor estar equipados para hacer el cambio que anunciar el cambio?
Yo siento que Ahora, no. Aurelio, la presidenta ha hablado de la creación de una Escuela Nacional de Administración Pública. Eso sonó bien. ¿Tú cómo ves este anuncio de la creación de una Escuela Nacional de Administración Pública? ¿Cuál podría ser el propósito o el objetivo de algo así? Ese propósito solamente releva una carencia evidente. Las personas que forman buena parte de los cuadros que forman los ministerios, en realidad está formado por gente que tiene 25 o 30 años en la misma posición. Y no me lo van a contar a mí, yo lo he visto. Y lamentablemente la capacitación no revela la responsabilidad individual que han ido teniendo con el tiempo. O sea, sí es importante una capacitación en la escuela pública, sí es importante para que puedan en realidad manejar entidades del siglo XXI. Y eso es lo que no estamos viendo. O sea, digamos, me parece una idea en el sentido correcto, pero no estamos, digamos, necesitamos hechos, necesitamos ejecución, no necesitamos una lista de buenos deseos. Los buenos deseos son bienvenidos, pero necesito primeras piedras, cronogramas, ejecución. Es el mismo caso del Ministerio de Infraestructura. ¿Qué gano juntando 17 pliegos cuando en realidad lo que tengo que garantizar es la capacidad de ejecución? O sea, si tú miras el panorama, el problema en el Perú no son los recursos hoy en día. El problema es que tienes cero capacidad de gestión. Mira, del total de la inversión en el Perú, 80% es privada y 20% es pública. Ese 20% está absolutamente mal gestionado. Y eso te lo puede decir cualquiera, fuera o dentro. Si la creación de una escuela que nos permita mejorar los cuadros técnicos y capacitar mejor a los gestores, va a ayudar, bienvenido. Me parece ideal, me parece una buena idea. Pero nuevamente, solo es una idea. El drama de este asunto es que los contratistas que hacen eso que tú llamas mal gestionado son empresas privadas. Entonces, a mí hay un concepto que se llama lo maniqueo. ¿Estamos mejor que con Castillo o no? El Perú está creciendo poquito, pero está creciendo y está comenzando a reactivar pesca, minería. Lo que quiero decir es, ¿tú qué harías si no tuvieras mayoría y tienes un parlamento que varias veces enmienda la plana, no necesariamente con una decisión lúcida? Entonces, la pregunta es muy fácil la posición de el deber ser de todas las reformas que no se han hecho, no solo en este gobierno, sino que vienen de atrás. La crisis de gobernabilidad en el Perú no es nueva. Pero la pregunta es, debió mostrar más luces, debió mostrar más metas, probablemente, pero el cuadro político en el que se encuentra, sin partido político, sin respaldo de una mayoría, sin acuerdo político con metas y objetivos de corto, mediano y largo aliento, ¿qué se puede esperar? Mira, yo entiendo claramente que el Ejecutivo en realidad no cuenta con una bancada dentro del Congreso. Eso no es una razón suficiente para no pretender o postular acuerdos mínimos en temas tan sencillos como la salud, como la educación, como el acceso a la justicia, como ver la forma de modificar o mejorar el nivel del transporte público de la población y tratar de identificar por qué la violencia se ha desbordado tanto. Quiero regresar a la violencia un segundo porque me parece un tema bien importante. ¿Hablamos de violencia o de inseguridad y delincuencia? Hablamos de delincuencia. A mí me preocupa, te pongo bien, digamos, en el Perú, en nuestro país, lo que en verdad se verifica es que hace poco se ha publicado un anuario estadístico de la policía para el 2024 y ahí se revela el número de denuncias que ha habido. En realidad todas las denuncias, robo, secuestro, han aumentado. El robo, por ejemplo, denuncias de robo han pasado de 84.000 a 194.000. Y en realidad la mayoría de los delitos han aumentado,
Pero un delito que me ha llamado la atención particularmente es el tema de la extorsión. En el año, se me ocurre 2019, la extorsión, los delitos por extorsión, denuncias por extorsión alcanzaban las 2.600 y hoy día estamos en niveles de 17.000 denuncias por extorsión reveladas por las personas. Cuando uno mira más adentro del documento se da cuenta de que la extorsión está afectando a las bodegas, a los negocios pequeños, a las MIPES. Pero también a la gran minería en Patás. Lo que pasa es que la capacidad de defensa de la gran minería en Patás no se compara con la indefensión de un puesto que en realidad lo que hace es proveer internet y vende algunas cosas de productos básicos para la población. Lo que trato de decirte es que no hay mayor, digamos, el efecto disuasivo para hacer empresa en el Perú, encuentra claramente se choca claramente contra la extorsión creciente que hay. Digamos, si tú quieres crear un ambiente de crecimiento, de confianza, mejorar las expectativas de la población, básicamente en los negocios, tienes que dar seguridad mínima para que la gente que hace, para que la gente que hace pequeños negocios, que están en las MIPES, disminuye el volumen de extorsión. Esto es impresionante. Y lo que pasa en realidad es que limita la inversión justamente en esa población que en el Perú es abrumadoramente importante, que es la cantidad de MIPES y pequeñas empresas que están en el Perú dedicándose a la actividad de retail. Vamos, amigos, a un corte y volvemos en pocos segundos. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Sabemos que el inventario de problemas es gigantesco. En seguridad la situación es crítica. Hay muchos problemas en el sector interior, pero también hay problemas que tienen que ver con la infraestructura educativa, la infraestructura de salud. Todo eso crea un clima que desalienta la inversión. Por eso hay una caída de la inversión privada. Lo que pasa es que un monstruo tan grande como China, que compromete inversiones importantes más allá de esos factores locales, hace que tengamos unos efectos de rendimiento medio que nos llevan a pensar, como dice el dicho popular, Dios es peruano, ¿no? Porque si no hubiera caído el señor Castillo por torpeza propia, de repente nuestro escenario sería parecido al de Venezuela o la Argentina que ha heredado Milei. Entonces, estamos frente a problemas de fondo
que la clase política, pero también el empresariado, no está priorizando el planeamiento de qué país queremos y sumando esfuerzos, salvo esfuerzos aislados. Pero ¿es el problema solamente de la persona que está en Palacio de Gobierno o es una falta de voluntad común de hacer eso que tú planteas como fundamental? Difícil describir esto como un problema único o como un problema que puede ser adjudicado a una persona o un equipo. Lo que ocurre es que pareciera que hay primero, muy poco apetito por involucrarse en la gestión pública en el Perú. Y en realidad lo que siento es que las personas están mirando más su entorno cercano, inmediato, y no les interesa más allá de su distrito o el lugar donde pueden ir a viajar. ¿Qué cosa es lo que veo yo como problema? Un país desintegrado, un país que está mirando básicamente sus oportunidades de muy corto plazo, sus necesidades más cercanas, y sin capacidad de pronóstico, sin capacidad de extensión, de mirar en perspectiva, de planear. Y cuando un país tiene dificultades para planear, es que la angustia de corto plazo y las decisiones de corto plazo prácticamente no lo dejan operar. Disculpa que te observe, CEPLAN, y yo los he revisado los documentos de planeamiento tiene, y es una labor bastante plausible. Lo que falta es hacer que esos documentos salgan de la nube y se conviertan en forma de gestión. Sí, el problema ahí es, el problema no es la nube, el problema no es un problema informático, el problema es que en realidad no existe un liderazgo que aglutine 4 o 5 ideas comunes que se lleven a cabo. Y en realidad es curioso, porque si uno mira, hay temas básicos que nos pueden unir. El tema de solucionar el problema de la salud en el Perú, el problema de solucionar el tema de la educación en el Perú, el tema de que la justicia o la distribución mejorada de los ingresos mejore en el país, el tema de la distribución el ordenamiento de la propiedad en el Perú. O sea, hay cosas que tú dices hoy, y esto en realidad, en lugar de desunirnos, nos puede unir, y tú ves que Aurelio, no encontramos un tema común. Te escucho. Aurelio, sí, a propósito de lo que estás diciendo, una sensación o una evidencia clara en el discurso y en los tiempos que vivimos es que el Ejecutivo no tiene capital político. Entonces, eso es un problema no menor, porque hay una disfuncionalidad en general en el sistema de gobernanza que no asegura que un ejecutivo tenga una mínima representación política que permita hacer las alianzas, llevar los mensajes, coordinar, concertar, parlamentar. No hay. Entonces, esto parece un poquito, no tengo capital político, entonces me voy acomodando a los intereses de otros. Pero no soy capaz de desarrollar un programa ejecutivo para el beneficio y el bienestar de las mayorías hoy. En ese contexto, Aurelio, ¿tú has percibido en el mensaje y en lo previo y en lo posterior una voluntad de diálogo con el Congreso, un llamado a las fuerzas políticas para concertar, para dialogar, para bajar la temperatura, para ponernos de acuerdo? ¿Cómo está esa voluntad de diálogo? ¿Cómo percibes tú esa voluntad de diálogo desde el Ejecutivo hacia el Congreso, que no escucha, porque se retira del hemiciclo? ¿Cómo ves eso, Aurelio?
Si le das una nueva leída al documento, vas a notar que la presidenta es muy selectiva en cómo trata algunos temas. Busca un acercamiento a la actividad privada, menciona que Bati a María, menciona que hay una serie de proyectos que se está estudiando, la posibilidad de crear un aeropuerto en Huancavelica, que el Tren Macho va de todas maneras, que se han aprobado una serie de medidas para que esto se adjudique a la brevedad posible. Hay un guiño claramente hacia la actividad privada, hay un guiño claramente hacia buscar más competitividad, juntarnos para mejorar eficiencia, modernizar, etc. Pero en simultáneo hay un silencio a todo lo que puede ser un poquito más delicado. No hay mención a la minería ilegal, no hay mención, por ejemplo, a los problemas que hay en salud. ¿Cómo es posible que personas que no hayan aprobado exámenes puedan ser serumistas? ¿Cómo es posible que se pueda dar, en el caso de la educación, cómo es posible que se pueda dar autorización a universidades para que sean 100% virtuales y que se extienda para un periodo indefinido el tema de su autorización o el licenciamiento? O sea, hay temas que no han sido tratados voluntariamente. Sin embargo, en paralelo, hay temas que no trató el año pasado y que hoy día lo levanta como su bandera. Lo que te trato de decir es que está bailando en función de la música que quieren escuchar, que el público quiere escuchar. Eso es lo que se nota un poquito, ¿no? Y es un problema bastante, diría yo. Es un problema porque si te das cuenta, el país está en el medio. Solo con una observación, no es cierto lo que dice Jorge, que no hay diálogo, sobra el diálogo, porque si tú verificas las visitas parlamentarias a las instituciones del Poder Ejecutivo, te das cuenta de que hay una permanente coordinación. Lo que pasa es que no se dialoga de los temas que plantea Jorge. Hay un aspecto de influenciar en el poder, sin lugar a dudas, hay un aspecto de sacar las obras y los beneficios para el pueblo del que provengo, pero no hay eso que él plantea, que es pongámonos de acuerdo en grandes metas nacionales. Es decir, pero estamos hablando de la política tradicional, que es la que ha vuelto con fuerza. Pero fíjate lo que está pasando, ¿no? ¿Quiénes están dialogando? ¿El 5% de aprobación con el 4% de aprobación? O sea, esa gente está de espaldas al país. O sea, ¿quién dialoga? Coincido contigo, Pedro, están dialogando y hay mucho diálogo, pero ¿a quiénes representan esas personas que tienen el 4 o el 5% de la aprobación y el 6% de la aprobación? O sea, es el drama. El drama es que estamos siendo gobernados y legislados por personas que me parecería que han perdido legitimidad. Hace muchos años que desde las aulas conocí la experiencia de la renovación por tercios del Congreso de la República. Las pocas veces que existió en nuestra historia republicana mostraron que se actualizaba la representación política y salían aquellos que habían perdido la confianza del pueblo. Era una sana manera de ir ajustando el poder legislativo a los signos de satisfacción, conformidad, beneplácito y confianza de los electores. Lamentablemente acá tú eliges a un conjunto de representaciones y es más, si tú miras los partidos políticos que fueron elegidos y los casi 20 grupos que hay ahora en el Congreso que tienen otros nombres y otra forma de mirar las cosas, tú te das cuenta que ha habido un cambio enorme de guiones. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, el problema está que el diseño político no está funcionando. No está funcionando la meritocracia, no están los primeros y mejores hombres y mujeres del Perú participando en la vida pública. El problema es mucho más complejo de solamente el discurso presidencial. Aurelio, sí, tomando la pregunta de Pedro, la reflexión de Pedro, yo quisiera que nos des tu opinión. ¿Tú dirías que este gobierno es un gobierno pragmático? No es una pregunta sencilla, porque
hay toda una teoría que tú conoces detrás del concepto de política pragmática, pero ¿tú dirías que un gobierno sin representación política, sin fuerza política, sin respaldo popular, con 5% de aprobación y un Congreso con 4% de aprobación, dado que no pueden hacer política, porque eso es imposible con esa representación, con ese apoyo, con ese reconocimiento, es imposible hacer política? Entonces, lo que están intentando es empujar las cosas con una visión pragmática o no, o es otra cosa. ¿Qué piensas, por favor? A ver, ¿cómo me explico? Mira, lo que estoy viendo yo es que tenemos esta discusión de por qué nos está llevando por este camino el Congreso con el Ejecutivo, porque en realidad existe un sustento económico que soporte que tengamos esta discusión. Dicho de otra manera, si el Perú tuviera una recesión profunda, si el tipo de cambio se hubiera disparado y si tuviéramos una inflación, esta no sería nuestra conversación hoy. Esta conversación es posible porque hay cierto nivel de sostenibilidad de las variables macro que permiten que la economía marche de alguna manera en cuerdas separadas. Entonces, como lo que resta es, como el objetivo es llegar al 26, si estoy dispuesto, o si los que están manejando el país están dispuestos a entregar ciertos beneficios o en realidad conceder ciertas flexibilizaciones de manera de que el objetivo final se logre, que es llegar al 26. Esta no sería una discusión si el país estuviera con problemas serios económicos. Lo que pasa es que esto le da soporte para que la gente piense en la segunda derivada. Y la segunda derivada es, oye, ¿cómo hacemos que este tránsito de navegar al 26 sea más sencillo? ¿Qué quiere A? ¿Qué quiere B? ¿Qué quiere C? ¿Cómo nos acomodamos para que esta fiesta se lleve en paz? Es importante lo que has dicho. Buscaba un poco ese análisis desde mi primera pregunta. Es decir, ¿cuántos en el Perú consideran que estamos flotando? ¿Cuántos en el Perú consideran que lo importante es que nuestro barquito camina frente a escenarios muy complicados de otros países? ¿Cuántos en el Perú o aceptamos que hay una suerte de sobrevivencia y el problema, creo, medular está que la educación, que es la que forma la conciencia crítica de las personas, no ha funcionado como corresponde? Entonces, y si a eso le añades que ha habido 1 millón de migrantes, la mayor parte jóvenes y los más calificados, ¿qué pedimos? Lo que pedimos es crear condiciones razonables para que los calificados se incorporen a la vida política, pero también se incorporen a los cuadros de decisión dentro del Estado. Pero esto no puede ser solamente un pedido. Tiene que crear condiciones suficientes para que se evite la corrupción, mejoren los controles, se abran las puertas para que no solamente admitamos locales, sino en general seamos una puerta abierta para poder tener las personas más calificadas. En realidad, nuestro país tiene que gradualmente, mirando al futuro, comenzar a pensar de que no puede seguir dependiendo solamente de los recursos de las materias primas, de exportar minerales. O sea, tenemos que cambiar esa matriz hacia la... Aurelio, o sea, eso es un problema. La pregunta del diablo sería, si la presidenta hiciera caso a lo que tú estás diciendo, si se pusiera muy dura y muy firme en lo que tú y yo sabemos que es lo correcto, ¿la crisis política vendría muy pronto? ¿Volveríamos a una situación de ingobernabilidad del país? Porque finalmente, ¿quién toma las decisiones? Yo creo que estos cambios
tienen que venir por módulos. La gente tiene que ver que, por ejemplo, si hay un acceso más masivo y razonable a la salud, mis hijos están estudiando mejor en un colegio público que en un colegio privado. Tengo más seguridad cuando voy y cuando regreso. Si tú muestras que en realidad estos cambios pequeños, discretos, pueden irse extendiendo, no solamente como un piloto, sino en otras unidades en el Perú, yo creo que eso es en realidad, tiene la capacidad de prender algunas mechas. Hay otras variables que no hemos explorado como país y que en verdad nos falta mirar hacia el exterior. Cuando uno mira el Perú, se da cuenta de que los que nos están gobernando y los que están legislando solamente están mirando el Perú como referencia y que en verdad hay muchas cosas que ocurren en nuestros vecinos, en Europa, en Asia, en otras partes del mundo, que en realidad pueden ser fácilmente aprendidas y entendidas para ser de alguna manera aplicadas o mejoradas en el país. Siento que no estamos mirando hacia afuera y siento que eso es un lastre impresionante que no nos permite ver los cambios, ver las mejoras, ver las otras oportunidades. Aurelio, esta conexión creciente que tenemos con China, no solamente por el puerto Chancay. China ya ha hecho inversiones gigantescas en Perú, en todos los sectores en realidad, y tiene una presencia y un peso ahora importante en la economía y en la macroeconomía nacional. Listo. Esto es así porque los espacios vacíos se ocupan, pues. Es correcto. ¿No es cierto? Entonces, Estados Unidos, que parecía que era el papá grande de América Latina, su patio trasero, etcétera, etcétera, se descuida, mira a otro lado, hace otras cosas, se pelea con China por el Pacífico y por el Atlántico y genera un espacio vacío genera un espacio de liderazgo vacío que es ocupado gradualmente por China. Esto podría tener repercusiones en la gobernabilidad del país, gradualmente, paulatinamente. Se van a articular tratados de libre comercio, bloques, soberanías, etcétera, etcétera, y puede ir, digamos, impactando en la manera de hacer las cosas en Perú, en la manera de ejecutar los proyectos, en la manera de entender el territorio, en la manera incluso de hacer política. ¿Tú crees que hasta ahí podría llegar esta inserción gradual a la esfera de influencia de China y que esto pueda impactar en la gobernanza y en la forma de hacer política en Perú? Si lo miras bien, ya está ocurriendo eso. El acto de reunirse privadamente con funcionarios de alto nivel en China y crear el concepto de una especie de espacio económico especial y esta zona de Chancay, Ancón, Callao, no es sino una manera clara de tener regulación específica, individual, alternativa a lo que está pasando en el resto del país. O sea, no es casual que Chancay no venga solo. Viene con un montón de acuerdos simultáneos de crear una zona que en verdad facilite el comercio, la inversión, el desarrollo, la creación, la atracción de capital. Qué curioso que se da acá y no lo estamos viendo en el norte del Perú, no lo estamos viendo al sur. O sea, estás creando simultáneamente una doble legislación. Estás creando dos leyes. Estás creando poblaciones distintas con productividades distintas. Aurelio, estás creando dos salarios. ¿Qué cosa quiero decirte? Eso, Aurelio, no es nuevo. La legislación excepcional, la legislación para sectores que se consideran prioritarios, con menor imposición fiscal, con beneficios, son modelos que ya en el Perú tienen tiempo. Eso de hacer zonas francas tampoco es una novedad. Estamos frente a un hecho.
hay una inversión considerablemente importante en este puerto que va a ser un puerto hub, que va a hacer que el Perú, quizás desde el Imperio Español, Lima, o un puerto cerca a Lima, se vuelva uno de los 10 puertos más importantes. Eso es algo que hace que podamos aprovecharlo o que veamos la producción brasileña pasar y Perú, ¿qué beneficio saca de esa infraestructura? Hemos reaccionado tarde. Se están formando técnicos, se está fortaleciendo un instituto tecnológico en Chancay, se está hablando de líneas ferroviarias, se está hablando de hacer todo lo que no hemos hecho en varios años, correr para tratar de adecuarnos a la tremenda puerta frente al mundo que va a significar este puerto. Pero en el fondo estamos siendo reactivos frente a una inyección de inversión que es exógena. Pero ese problema de la yuxtaposición de sectores retardados, de sectores olvidados, de sectores que no tienen oportunidades, es el drama de la historia del Perú. No solamente es el drama del Perú, es el drama de cualquier economía pequeña y cerrada que tiene de pronto una gran inversión extranjera. Y aquí lo que quiero, digamos, extender tu explicación es la diferencia fundamental es la escala, es la magnitud de la inversión. Ninguna zona franca que Perú ha tenido se va a parecer al eje Chancay, Ancón, Callao. Y la dimensión de las cosas que va a tener, en realidad, produce encadenamientos, el tamaño, el nivel de empleo, generación de personas calificadas, o sea, va a generar un polo de desarrollo que va a pedir una determinada gobernanza, una determinada leyes específicas, una diferenciación del resto de la población. Lo que a mí me preocupa no es la inversión, lo que me preocupa es que vas a tener más de un país dentro del Perú, pero un país en términos de digamos, calidad de vida, desarrollo de la población, educación. O sea, la inversión es tan importante que va a penetrar todos los sectores. No es, por ejemplo, como si yo hablara de un Sofratagna, no es como si yo hablara de algo que ocurre tal vez en la frontera en el norte. Esto es mucho más complejo y en verdad va a tener una magnitud que yo no estoy seguro que estemos capacitados o habilitados para primero entender y luego manejar. Aurelio, mi última pregunta. El gobierno digital, la inteligencia artificial, si se implementan rápidamente con voluntad política, va a hacer que sea muy difícil que haya un empleado público fácil de ser seducido por la corrupción de un empresario corrupto. Tendríamos un sistema totalmente inteligente que obligaría a dar un salto cualitativo hacia adelante. Está allí una oportunidad que si con decisión política se implementa, puede permitir que la niña y el niño que están en la última milla del Perú tengan las oportunidades que no ha tenido hasta hoy. La corrupción está en las personas, no está en las máquinas. Y de hecho, la mejora de los procesos y la pulcritud con que las subastas y la concentración de voluntades podría verse beneficiado con el gobierno digital es súper importante. Pero siempre los seres humanos encuentran la esquina, la manera, la puerta para lamentablemente cometer actos de corrupción. El gobierno digital va a ayudar a transparentar cosas, a hacerlas más eficientes, a hacerlas en un menor plazo posible, va a mejorar procesos, pero si quieres cambiar la corrupción, empieza por los colegios. La educación. Muchísimas gracias, Aurelio. Gracias, Aurelio. Nos veremos muy pronto y hasta la próxima semana, amigos. Gracias. Ha sido una buena entrevista y muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Hemos presentado Integrando Perú.
Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.